marcando el tren ganador. Amables televidentes, bienvenidos a una edición electoral, edición especial, elecciones 2021. Estamos el día de hoy con el candidato al Congreso, con el número 1, Paul Jaimes, que va con el partido de Avanza Paul. Muchas gracias, Paul, por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, te hemos encontrado en este recorrido, creo, de todos los días de estar en los 128 distritos, 9 provincias de la región. ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a esta campaña electoral? Te escuchamos. Asimismo voy con el número 1 para Lima Provincias, cuyo candidato a la presidencia es el doctor Hernando de Soto. Bueno, así como hoy me has encontrado llevando las propuestas, el mensaje de Hernando de Soto a las diferentes viviendas de este pueblo joven, Fujimori, sigo recorriendo a lo largo de toda esta campaña y hasta el último día que me permita la ley, llegar hacia donde otro candidato no llegue, llevar nuestro mensaje, nuestras propuestas y darle la solución. Porque yo en mi vida muy personal, todo el mundo puede tener problemas, pero lo más difícil es encontrarle la solución, destrabar ese candado de la barrera burocrática para encontrarle una salida técnica. Y eso es el mensaje que venimos dando. Nosotros no nos vamos a ganar la popularidad por el mejor baile, o el cómico, o el más bonito, sino nos queremos ganar el respeto, la consideración y la esperanza de un pueblo que busca en nosotros un nuevo renacer, un futuro prometedor para ellos y su familia, y eso es lo que buscamos con nuestro mensaje. Muy bien, Paul, bueno, me da mucho gusto que trates de dar un mensaje desde la realidad del pueblo. Le decía a Paul, te entrevisto en una plaza pública para que tú puedas desenvolverte y darnos tu propuesta. Me decía, no, Miguel, ven, ensúciate los zapatos, quiero que veas la realidad. Esta realidad es diferente a lo que es el centro de la ciudad, y yo he aceptado este reto de subirlos a la parte más alta para que se pueda ver todos estos pueblos abandonados y postergados años tras años. Paul Jaimes, ¿por qué quieres ser congresista? ¿Cuáles son tus aspiraciones, tus ideales? ¿Qué te ha motivado a participar en política? Te escuchamos. Sí. Porque al igual que muchas de estas personas, donde el Estado no puso la mano, donde el Estado no invirtió, donde el político les mintió, donde año tras año ven pasar la riqueza y ellos siguen igual de pobres, no ven el progreso reflejado en sus familias, en un mañana prometedor. Por ello, cansado de ello, mi desconfianza, mi resentimiento por todos estos mentirosos que solamente buscan sus intereses personales y no de todos, es que decido incursionar en política. Porque si una persona como yo incursiona y llegase, que estoy seguro, y les miente, va a seguir creciendo este resentimiento y otra persona va a decir, si no lo hace él, otro candidateará para hacer realidad sus sueños. Y repito, solamente algunas que sean viables, técnicas, y que sea la solución para que ellos sientan por primera vez que sus autoridades están con ellos, que sienten e interpretan su dolor. Y si con ello va a mejorar la calidad de vida de sus hijos y el progreso, entonces valió la pena, para que conmigo deje un ejemplo para otros candidatos. Porque la política no es mala en sí, lo que es malo son estas autoridades y políticos que incursionaron, se beneficiaron y se desaparecieron. Entonces ahí yace el rencor y la desconfianza. Así como hay en esta parte de Fujimori, existen múltiples asentamientos humanos y otros rincones del Perú profundo que esperan un nuevo cambio, ilusión. Ellos no les piden un bono extraordinario, no les piden su casa, pero sí les piden que llegue el desarrollo, que las autoridades se acuerden en todo momento y no en campaña. Hasta ahorita no tienen proyectos de agua y desagüe, no tienen el tema de la titulación, no pueden levantar su certificado de que no hay... El Ministerio de Cultura le sigue poniendo trabas. COFOPRI no va a llegar acá por esta situación. Con la justa tienen la luz y sin embargo miramos al otro extremo, tenemos el desarrollo, el progreso que es de la ciudad de Huacho. Lo que nosotros buscamos no es la polarización ni la desigualdad estando tan cerca, sino que lo que yo busco, igual que Hernando de Soto,
es que se llegue a todos por igual, que se busque el progreso y creemos que hay un capital muerto, un capital dormido en eso. Muy bien, Hernando de Soto en uno de sus famosos libros, El otro sendero, hablaba de la formalización, ¿no? Sí, claro. ¿Crees que todos estos pueblos puedan tener la capacidad de darle valor a su propiedad, luego ser sujetos de crédito para algún momento tener tal vez una alternativa de desarrollo? Pero más que eso, el otro sendero se refería a este resentimiento del cual di el mensaje hace unos segundos, pero refiriendo al tema de la titulación como un capital dormido y que es potencialmente un recurso para una nación. Ese libro que es un bestseller que se llama El misterio del capital, que es traducido en 24 idiomas en varios países del mundo, como el agua y desagüe, pistas y veredas, que son proyectos integrales, y viene una serie de comercios. Es decir, que había un capital muerto, ahora ya no. Ahora eso se llama reactivación económica y no hemos generado gasto al Estado, porque nuestra política, si bien es cierto que buscamos el desarrollo y por eso, pero no somos comunistas ni socialistas. Muy bien, Paul. Estamos viviendo un momento muy crítico en el tema del tema sanitario. La pandemia está terrible. Hemos visto que muchos ciudadanos han caído por culpa del coronavirus. Hay hospitales que han colapsado. No hay camas UCI, no hay neumólogos, no hay intensivistas, no hay oxígeno medicinal. Desde el Congreso de la República, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un congresista para ir resolviendo los problemas inmediatos, ¿no? Te escuchamos. Perfecto. Vamos a hacer un siguiente análisis en orden. Uno, porque sí o sí no se va a escapar el gran responsable de que esta crisis se haya agudizado y que estemos en una situación de colapso total sanitario frente a una infraestructura hospitalaria y demás recursos humanos, médicos, etcétera, colapsados. Es decir, este señor vacado por corrupto y por coimero, sí o sí va a responder, y voy a promover mediante moción de ley esa comisión de investigación, porque nadie acepta que el día de hoy estamos ahorita 50 y tantos mil fallecidos. Esos son los datos oficiales. Sí, correcto. Segundo tema, nadie cree que tengamos 1 millón de infectados. Tranquilamente hemos superado ese tema. Creo que el día de hoy todos, sea que tengamos un familiar o que hayamos padecido, un amigo, etcétera, no va a haber impunidad. Hemos perdido a alguien o alguien ha sido infectado y ha sobrevivido con las justas. Entonces vamos a investigar este tema. Y también va a responder este señor del Partido Morado, que agarró y dijo: no voy a permitir que los que tienen plata se vacunen y otros no. O sea, él ha decidido quién vive y quién muere, y que todos mueran en forma común. A eso va mi tema. El día de hoy, un balón de oxígeno vacío puede bordear los 1.500 a 2.000 soles. Hipotéticamente, en época de crisis, puedes usar 10 o 15 recargas. Por lo general, te pueden costar desde 300 a 700, 800 soles cada recarga de oxígeno. Podemos oscilar entre 20 o 30.000 soles por cada paciente en su época de crisis. ¿Cuánto nos costaría una vacuna hipotéticamente si se hubiera permitido a las empresas privadas para que cualquiera tenga acceso? 50, 100, 200, 300 soles. ¿De dónde vamos a sacar para los 20.000 o 30.000 soles en tantos balones de oxígeno y su recarga? O sea, vamos a hacer, las matemáticas no nos mienten. Este señor del Partido Morado nos dice que confiemos en el Estado, que ellos van a vacunar hasta el último peruano. La pregunta es la siguiente: el día de hoy tenemos una vacunación promedio de 270.000 vacunados a nivel nacional, para vacunar 33 millones de peruanos, más cerca de 1 millón o 1 millón de extranjeros o inmigrantes, somos 34. Para vacunar hasta el último residente en Perú, más o menos necesitamos hasta mayo, junio del 2031, con ese porcentaje de 270.000 mensuales. La pregunta es la siguiente: pero para poner en segunda línea de vulnerabilidad,
pone a los presidiarios. O sea, tenemos a un terrorista por Sendero o el MRTA al cual este señor le pidió un autógrafo en la segunda línea. Y ni tú ni yo estamos en la segunda línea de vacunación, ni nadie de acá. ¿Eso es injusto o no? Ya, ¿eso es lo que ustedes quieren por los partidos de izquierda o comunismo? No. Y el extremo derecha, que es este Partido Morado, es lo que prolifera. Somos más conservadores y prácticos. El día de hoy ya existe 3 proyectos de ley que están trabados en el Congreso, que en el cual obliga y se permite a la empresa privada a la importación, almacenaje, distribución, incluso la aplicación, si quieren, visado y supervisado por el Ministerio de Salud. Pero resulta que ponen agenda. La presidenta de la mesa directiva del Congreso es una comunista. Y tarde o temprano va a responder por eso. Y por eso, desde la bancada de Avanza País y como política del doctor Hernando de Soto, sí o sí es la primera ley en aprobar. Y la vamos a perfeccionar con un texto sustitutorio, incluso para que ya tenga un reglamento, para que todo peruano se vacune con la vacuna que mejor considere, en los tiempos que considere, y vacunemos hasta el último peruano antes de que termine este año. Porque no pretendemos retomar las clases escolares presenciales si no, todavía no podemos vacunar a ni un solo profesor ni un alumno. Prácticamente es mandarlo al matadero. Claro, Paul, pero ¿cuál va a ser el mecanismo? Mediante proyecto de ley vamos a aprobar la libre importación de vacunas. Y el Ejecutivo, como ya lo dijo Hernando de Soto en varias conferencias o entrevistas, va a generar los mecanismos, infraestructuras para la distribución y aplicación en forma continua, porque en este momento no están siendo agresivos con la vacunación. Claro. Nos enteramos en las noticias que llegan a algunos hospitales la vacuna y están varios días en el conservador. Y la pregunta es, ¿no es que llega y ya está empadronados los que van a ser beneficiados y se le pone en el mismo día? No, hay múltiples denuncias a nivel nacional. 4 o 5 días la vacuna esperando. Muy bien. Entonces, a ese ritmo, ¿cómo vamos a vacunar hasta el último peruano? Bueno, yo te comento que ni siquiera el Estado tiene el CISFO, ¿no? Que es un sistema para saber quiénes son pobres, extremos pobres. Nos ha demostrado esta pandemia que estamos mal. Es que nosotros no queremos diferenciar quién es pobre o menos pobre. Lo que queremos es que la vacuna llegue a todos. O sea, sin distinción alguna, sin clases sociales, sin condición, sin credo o lo que fuera. Que llegue a todos. O sea, seas vulnerable o no vulnerable. Pero lo más cierto, que si ya sabes que está una vacuna de libre acceso en cualquier posta o clínica, ¿vas a dejar morir a tu familiar, al más vulnerable de la casa? Esa es la pregunta. Muy bien, entonces iniciativa legislativa para dinamizar, ser más diligente en la adquisición de vacunas e inmunizar a la población. Sí, ¿no? claro. Muy bien, consecuente de la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, tenemos la crisis económica. Sí. A través del Congreso de la República, ¿qué se puede hacer para la reactivación real dentro de las funciones que compete, ¿no? Para reactivar económicamente los sectores deprimidos como el sector turismo? Te escuchamos. Turismo, ya, perfecto. Miren lo que les voy a decir el día de hoy. Y todo tiene que ver siempre con la vacuna, porque justamente por eso son las consecuencias de que pongan un aforo reducido, un tránsito reducido, nos restrinjan la libre circulación por horas, restricciones total los fines de semana, y sabe Dios si declaren próximamente una cuarentena producto de una tercera ola. Entonces, ¿qué quiero decir en lo siguiente? Yo soy abogado de profesión, tengo maestría en gestión pública y gobernabilidad, especialidad en derecho administrativo, transporte, lo que fuera. Puede haber un ingeniero, un arquitecto y múltiples especialistas. Pero el día de hoy, más que cualquiera de nuestras profesiones, necesitamos a un economista. Un economista que haya llevado en su vida personal, a lo largo de toda su trayectoria profesional, políticas de reducción de la pobreza y cómo las hizo. ¿Cuál fue la dinámica que las empleó en diversos países del mundo? Yo, si hoy día googleo el internet y pongo
el nombre de los 17 candidatos a la presidencia. Ustedes verifiquen al poner Hernando de Soto. No sé si alguno de los candidatos a la presidencia ayudó a reactivar o en dar políticas económicas a dos presidentes en Estados Unidos, como Bush, como Clinton, a Putin en Rusia, como el presidente Macron en Francia, como el de Egipto, el de Siria, etc. La pregunta es la siguiente: necesitamos un economista de verdad, un economista exitoso. Comparen el currículum de todos los candidatos y nosotros nos preguntamos a todos estos que tenemos restaurantes que ya cerraron y quebraron cerca de 70.000 restaurantes de los 170.000, a todos estos que se dedicaban a las guías turísticas, a impulso de turismo, a los hoteles, a las agencias de viaje, etc. Pregúntense ustedes, si un gobierno como este y el que fue vacado no tiene la capacidad de resolver una pandemia, no tiene la capacidad para sacarnos de esta crisis económica que ya que se ha desbordado, ¿quién tiene la capacidad? ¿Alguien que es bonito? ¿Alguien que dice que el COVID se cura con cañazo y sal y que va a obligar a los laboratorios del mundo a que nos den su receta, su fórmula para hacer nuestra propia vacuna? Alguien que solamente sale a insultar y hablar de seguridad, insultar, pero no propone nada, y a pesar que ha sido congresista y nada, y tiene procesos por violación y asesinato. Alguien que dice que va a gastar todos los recursos fiscales para darlo en bono y que ya nos quedemos en la quiebra, y que todavía no responde a la justicia luego de escribir en las agendas de la señora Nadine Heredia, que fue presa por corrupta. En fin, la lista es larga. Verifiquen quién no tiene procesos penales, sentencias, cuestionamientos. Ni el que habla, ni el partido al que voy es un partido no cuestionado y nuevo, no tradicional, no manchado con la corrupción. A la pregunta, Sí, ¿cómo resolvemos? Entonces, volviendo a este tema de la economía, si nosotros no solucionamos en primer lugar el tema de la vacunación masiva, ya no podemos seguir con el tema de que controlo y restrinjo la libertad de tránsito y los desaforos. Segundo tema, se ha proyectado cerca de 20.000 millones para préstamos a la pequeña y mediana empresa. Pero señores, por si acaso, no es su reactiva, que solamente va a hacer la inyección de dinero a las empresas vinculadas de gobierno o grandes empresas, como lo que ha sucedido, y que ya jamás van a devolver ese dinero, ya es dinero perdido. Vamos a ir a la pequeña y mediana empresa, que justamente son los negocios quebrados. Vamos a tener que dinamizar. Hernando de Soto sabe cómo este capital dormido con el título de propiedad va a ir a la vida y va a levantar la economía peruana. Hernando de Soto sabe cómo estas comunidades campesinas del Perú o comunidades nativas, por el uso de su subsuelo mediante la explotación de sus minerales, por primera vez reciban como si fueran socios de esa aventura minera. Es decir, no solamente la titulación, sino que te reciban un certificado comercial de la misma Bolsa de Valores de Nueva York para que tengan un justiprecio por encima de los estándares nacionales, es decir, internacional. Entonces, de esta manera, nosotros buscamos mayor inyección de presupuesto, pero a una tasa baja, pero a la pequeña y mediana empresa. ¿Estás hablando de préstamos internacionales? Nacionales, pero reactiva. Si el día de hoy, que está en comisión de investigación... ¿Ese presupuesto dónde saldría? ¿Del fondo de compensación que tenemos? ¿Un préstamo internacional? No, ya no vamos a hacer más préstamos, ya no va a haber más préstamos. Nosotros como política llevamos lo siguiente, que ya no podemos endeudar más al Perú. Ya. Segundo tema, de antes acabamos de hablar que si tú obtienes el título de propiedad de casi el 70% de predios que no están titulados en el Perú, parece mentira, pero es una realidad de todo el Perú. O sea, no nos guiemos de esta partecita. El crédito hipotecario, ¿a eso te sí, refieres? claro. Es decir, yo te quiero prestar a ti dinero, pero de repente tú no tienes con qué garantizarme. Como el banco es así, pero dices, sí tienes con qué garantizarme, perfecto. Te entrego el efectivo, pero a una tasa de interés así, que es distinto a que yo te pida dinero
porque tengo un trabajo sin nada y la tasa es así. Pero bueno, ahora Ya, salió o sea, una ley, ¿no? reactivarlo. Una ley de controlar tasas de interés. No, eso todavía no ha salido. Ese tema no se ha aprobado y se va a ir seguro a la vía de acción de inconstitucionalidad. Es decir, vamos a ponerle un ejemplo. Se fueron con la devolución de las AFP al 100%, ¿cierto? ¿Qué hizo el Ejecutivo? Tuvo que Pateó el tap- promulgarla. No. Obligado por ley, tuvo Del, por insistencia. del 100% no se ha aprobado. Pero no, tuvo que promulgarla. No se ha aprobado el 100%. Está en el tribunal. Tribunal y tribunal. No se ha promulgado. Lo que ha pasado es lo siguiente. Te explico el procedimiento. Una ley en el Congreso, cualquier ley, va el Ejecutivo, tiene un plazo de ley. Si este tiene dos opciones, la promulga, o de repente no la promulga ni la devuelve, y eso significa que se ha allanado. ¿Me dejo entender? Como lo que pasó con un tema del 20%, pues, con 20%, ya. La tercera opción, y dice, la devuelvo al Congreso porque digo no me cuadra estos puntos y a ver, te vuelve a entrar al debate. Eso se llama observación. El Congreso como si entra en debate y dice, bueno, sí, efectivamente, devuélvase a la comisión de origen donde salió. Que dice, vamos a volver a debatir y la aprobamos por insistencia. Claro. ¿Me dejo entender? Ya. Pero en este caso del FP o el otro, ¿sabes? Pateo el tablero, nos vamos a... Otro ejemplo bien sencillo. Se aprobó la ley para estos emprendedores del taxi colectivo. ¿Ya? Llega y se pone un plazo de ley para que el Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Transporte, haga su reglamento. Llegó el último día, no hizo reglamento alguno, nada. O sea, significa que omiso. Pateó el tablero y presentó su acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que tiene 6 miembros cuestionados y que tienen 6 miembros su mandato vencido hace 2 años y que hasta ahorita la comisión para reemplazarlos con nuevos pone los pantalones. Eso lo vamos a cambiar también. De acuerdo tampoco, pues, ¿no? No, es un tema de pantalones. Más que de acuerdo, es un tema de pantalones. Son unos cobardes que tienen miedo y por eso tienen que venir los nuevos congresistas a designar tal y cumplir lo que manda la Constitución. ¿Qué es lo que manda la Constitución? Que luego de terminado su mandato de estos miembros sean reemplazados por otros y que los que le designan es el Congreso de la República. Que iban a elegir porque la prensa salía a insultar a cada congresista y lo fueron estancando, diciendo que no lo haga este Congreso, que lo haga el otro, porque no era de su conveniencia del que fue vacado por corrupto y por coimero. Ese era el detalle, o el mencionado por las vacunas gays. Entonces seguimos con ese contexto. El detalle está que los candidatos al Congreso metan proyectos de ley que sean constitucionales. Porque si yo, por ejemplo, te pongo un caso de las salinas, lo que mienten algunos, y recuerda, graben esto lo que les voy a decir. La concesión minera se da en un espacio y tiempo, por lo que fuera. Viene un candidato al Congreso y dice, no, ya le voy a quitar a las salinas, que ahora sí le voy a pedir el canon, que ahora sí el canon va a ser para ti y todo. Pero de algo, que las leyes no son retroactivas. Tendrías que... La ley rige de aquí para adelante. Y si esta empresa ganó el derecho en este momento, tranquilamente me dejo entender que va a llegar tarde o temprano constitucional, inconstitucional, que me quieran aplicar este tema porque yo gané el derecho en esta oportunidad y tiempo. Por eso que no es el derecho de no pagar impuestos, sino el derecho como estaba esta concesión en esta oportunidad y tiempo. Está mal lo siguiente, claro. Por eso a eso me refiero. Es la única empresa en todo el Perú que no paga en el lugar donde... Lo que me refiero es lo siguiente. Las concesiones son así, y ahí está el defecto de la ley. Concesión no minera. La minera es como el zinc, el cobre, el oro que conocemos. Y no minera son como que yo levante estos agregados o esta piedra para venderlo como cantera. Esta es no minera. Pero resulta que tiene la figura de concesión y no está ni en esta parte ni en esta parte. ¿Me dejo entender? Claro, claro. Es sal. Entonces la figura es primero modificar esta ley. Ver las condiciones de la concesión, o sea, todo el expediente técnico,
si está cumpliendo con toda la concesión. No sé si me dejo entender. Las condiciones, la condición. Es decir, yo hice la concesión, y si yo dije que para explotar tantas miles de hectáreas de sal y de este punto hasta el punto, desde esta fecha hasta la fecha, y tengo un programa, hice los denuncios, los pago en su momento de oportunidad, ya. Y si no lo hice, ¿qué autoridad, ese especialista o congresista, que acá tenemos 4, ha pedido el falso expediente con sus antecedentes, ha detectado la irregularidad al día de hoy, que no haya cumplido esta cuestión, y ha pedido la nulidad? ¿Me dejo entender? Por sentido común se nota que todas las concesiones que supuestamente eran para dar productividad, no lo ha hecho, pues son tierras seriasas como algún momento. Muerta, y solamente explotan de repente un pequeño segmento y quiere apoderarse de más terreno. ¿Me dejo entender? ¿Qué se puede hacer sobre ese punto? Por eso les repito, o sea, yo habiendo explicado esto, hago ya por eso la diferencia. El deslinde entre el ofrecimiento demagógico y algo real. Sí, correcto. concreto. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, así como el contrato de concesión de Norvial entre 2 empresas corruptas, Graña y Montero y JJ Camé, vinculadas a Odebrecht. Tienes la capacidad de fiscalización. Tú puedes pedir todo el expediente, sus antecedentes, revisar todos los detalles de sus cláusulas, me dejo entender, Claro, y claro. penalidades. Donde tú le encuentres que algo no ha cumplido, entrar a lo siguiente, combinar a la autoridad de este ministerio qué denuncia ha hecho, y si no, ¿sabes qué? A ti te denuncio ante la Contraloría por un hallazgo y también Por paso... omisión de funciones. Por eso, y también paso a la Fiscalía para que te denuncie penalmente. 2, después que ya hice la denuncia, señor ministro, que respete la nulidad de esta concesión porque no ha respetado estrictamente todo lo que ha dicho. Lo que debió cumplir. Si no, hacemos lo siguiente, a mí me concesionan 100 hectáreas y yo te digo, así como el caso de bienes nacionales, como ejemplo, que yo ya tengo construido y explotado las 100 hectáreas y de repente solamente tengo una, pero resulta que un funcionario se está haciendo de la vista gorda desde hace Claro, tiempo. claro. Y si yo hago una inspección popular el día de hoy y detecto, ¿qué hago? ¿Qué cosa es lo que he llenado? ¿Que estaba todo conforme? Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Así es. Entonces yo le digo al resto de población que vean a cualquier candidato, que les haga una pregunta técnica, que demuestre cómo lo desarrolla, cómo se sustenta, qué cosa es constitucional y qué cosa es inconstitucional, para que ustedes no se dejen sorprender. Porque como antes le decía, en esto radica la desconfianza y el resentimiento de mucha de la población, que llegan a sus casas en época de campaña, les dicen 1000 cosas, pero a ver que se sienten ellos tranquilamente y se pongan a debatir, a explicarles con mucha docencia, con muchas ganas y en forma sencilla cómo se hace un proyecto de ley, cómo le pueden mejorar la calidad de vida a ustedes, cómo se lleva un expediente técnico de saneamiento en el Ministerio de Vivienda, si es que no tiene presupuesto ni la municipalidad ni el gobierno regional, cómo ustedes se pueden organizar como una organización civil, inscribirse en su municipalidad, que les armen el perfil en su municipalidad, venir el congresista y adoptar ese expediente técnico e impulsarlo y dinamizarlo hasta que se levante la observación y luego se busque el financiamiento o una vez al año en el Congreso, en la Comisión de Presupuesto y Gasto General de la República, para que el congresista lo pelee, porque esa es su labor, pelearlo en el Pleno y obtenga el presupuesto para ese perfil. Muy bien, Jaime. Bastante prolongado la explicación, pero yo creo que conoces el tema de cómo hacer gestión y control político sobre todo. Esperemos que los votos del pueblo y Dios te acompañen en ese camino. El otro tema, finalmente, que nos preocupa es la organización criminal dentro del aparato del Estado, la lucha contra la corrupción y también las organizaciones criminales externos, ¿no? O sea, ha aumentado el tema del sicariato, los robos, las estafas, y hay todo un clima de zozobra, ¿no? Tenemos crisis económica, crisis pandémica, crisis de Tenemos valores, 3 pandemias. tenemos todo paralelo, está atacando, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República en el tema de seguridad ciudadana y paz social? A ver, tenemos a una Policía Nacional que desgraciadamente el tiempo está reivindicando nuevamente su imagen, pero ha sido muy golpeada
y con dolo permitido por este actual gobierno morado en desprestigiar su honor, su institucionalidad y mancillar o doblegar la moral de la policía y de la familia policial. Primer tema, voy a impulsar sí o sí o desarchivar todos estos proyectos de ley que beneficien a la institución de la policía que están trabados en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República. Segundo tema, ya sabemos que tenemos un Código Procesal Penal que prácticamente tira a favor para el delincuente en beneficios penitenciarios, pero también hay que darle favor al civil, al inocente, a la persona de a pie que no le ha hecho daño a nadie, para poner en mejor posición, porque no es posible que acá tire para el delincuente y no para la víctima. Ahí te quiero preguntar algo, Sí. Paul. La policía hace su trabajo, captura delincuentes. Por ejemplo, una delincuente o una presunta delincuente es la que estuvo cobrando 12.000 soles en el Hospital Regional de Huacho para promover, Una cama UCI. facilitar una cama UCI. Pero hoy día ha salido a la calle. Sí. La fiscalía lo acaban de dejar. Pasa con secuestradores, sicarios. No sé, el problema no crees que es el Sistema Nacional de Justicia, la fiscalía. Yo no sé finalmente cómo hacemos para reformarla. Es que por eso, una viabilidad. si bien es cierto que los magistrados de la Corte Suprema cada cierto tiempo establecen diversos plenarios para establecer diversas jurisprudencias o los parámetros Para ratificar. no jurisdiccionales para que interpreten los magistrados de primera instancia, se llama plenarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pero también el Congreso, desde la Comisión de Justicia, tiene que tener sí o sí modificatorias sustanciales, no solamente en el Código Procesal Penal, sino también en el Código de Procedimientos Penales, para que así también se mejore esta dinámica y aceleraciones y las causales sean más uniformes y no cada magistrado tome a su libre albedrío y se preste justamente a esos actos de desconfianza de la población o suspicacia de por qué libera uno u otro y se ha pagado dinero, ¿cierto? Y también hay que de todas maneras modificar su decreto legislativo, si más no me equivoco, 052 del Ministerio Público. Sus plazos, procedimientos y sus funciones de fiscales. Porque hoy la fiscalía es el que dirige la investigación y no la policía como antiguamente. Pero es un trabajo muy duro y yo lo hablo porque tengo conocimiento técnico, pero lo cierto es que es un sistema que tiene que verse diversos trabajando de mano nacional, llámese fiscalía, ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia o desde la primera cabeza que es el primer mandatario. En el otro extremo mencionaste que de la delincuencia o inseguridad organizado, o inseguridad ciudadana que hoy día tenemos. Resulta que ya teníamos nuestra propia delincuencia, que ya íbamos luchando con nuestros propios delincuentes nacionales, producto nacional. Pero el día de hoy hemos tenido un desborde de esta delincuencia. Prácticamente hemos importado a estos delincuentes. La migración. Es decir, no estoy promoviendo una xenofobia, pero sí es cierto que, y ya nadie lo puede ocultar, que ahora largamente supera la delincuencia que tiene como autores a estos extranjeros, por no mencionar nacionalidad alguna. En este sentido, voy a tener que modificar sí o sí tanto la Ley General de Migraciones, su reglamento y a unos artículos del Código Penal en el siguiente extremo. Que en vez que yo te expulse o inhabilite para que tú no ingreses 5 o 10 años, vamos a hacerlo como otros países. Que sea de por vida. Sea para los que hayan ingresado en forma ilegal. Hay un problema que tenemos en la frontera. Sí, pero espera, a eso quiero llegar. Que lo sacan y vuelven a entrar. Pero a eso quiero llegar. Sea porque hayan ingresado en forma ilegal, sea porque hayan falsificado sus documentos, o sea porque hayan cometido delitos en nuestro territorio, porque de esta manera han traicionado la confianza del pueblo peruano que les ha dado. Luego de cumplir una pena efectiva, las modificaciones son en lo siguiente: que se elimine y restringe los beneficios penitenciarios para estos delitos. O sea, que tengan sanción efectiva penal
en una cárcel de máxima seguridad, porque ya las de menor nivel ya están colapsadas y luego sean expulsados, que es el impedimento. Y como sabemos que nuestra frontera es una coladera por el lado de Ecuador, también se tipifique como delito muy grave el reingreso en forma ilegal para que tengan una prisión efectiva sin beneficio penitenciario en una cárcel de máxima seguridad, que el día de hoy eso no está regulado. Claro. Es decir, si yo me meto, me vuelves a votar, estamos. Pero si estuviera con 15 o 20 años, lo vas a pensar, porque en Japón, cuando a ti te expulsan y a ti se te ocurre volver a entrar, sí o sí te dan un canazo, vamos a decirle en criollo, tranquilamente. Si lo vuelves a hacer, ya te la estás jugando de quedarte preso en Japón, o sea, ya no lo vuelves a intentar. Modificar en todo caso las políticas migratorias. Sí, claro. Para buscar la paz social. Pero tienen que ser duras, ejemplares, desgraciadamente, a eso hemos tenido que llegar. Es necesario tener bien claro a nivel internacional que somos un país de Estado de Derecho y que nadie puede hacer lo que le venga en gana, menos aún los criminales que han venido a matar, a robar, a estafar, y yo creo que eso no es el sentir de... Hemos recibido más de 10 años que claro. extranjeros. Vamos a... ¿Ustedes se imaginan a un solo peruano tratando y agredir a un policía en Estados Unidos o a un carabinero en Chile? ¿Sabes lo que pasa? Están autorizados para darte un balazo. Claro. Ni siquiera le puedes levantar la mano. Pero acá sí vemos a un extranjero agrediendo a... Claro. Tenemos una política muy permisiva de agresión a nuestras fuerzas del orden. Muy bien, Paul, por favor, dirígete a la región, a la provincia de Huaura. Somos sede y capital del gobierno regional. ¿Por qué deberíamos escoger Avanza País para elegir a Hernando de Soto como presidente de la República? ¿Y por qué debemos escribir el número 1 para elegirte como presidente de la República? Te escuchamos. Sí. El día de hoy me dirijo a ustedes, hermoso pueblo de Lima Provincias, y si es que puede llegar el mensaje al resto del Perú. No estoy yendo como candidato para acabar con fortuna, como algunos ya lo hicieron. No estoy yendo como candidato para que las personas sigan resentidas o con la desconfianza que ya la tienen, y con justa razón. El día de hoy estoy yendo con el mejor economista del planeta, con una de las 25 mentes más brillantes del planeta, 4 veces nominado a Premio Nobel de Economía. ¿Y a quién me refiero? Es a Hernando de Soto. Repito, Hernando de Soto. Una de las mentes más brillantes del planeta. Uno de los mejores economistas a nivel mundial. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos una grave crisis económica, una pandemia sanitaria, una inseguridad ciudadana ya desbordada. Y el que ya ha trabajado con diferentes países del mundo en forma exitosa en esta materia es el doctor Hernando de Soto, nuestro candidato a la presidencia. Por eso yo no te pido que tú votes por él, por un rostro bonito o por su criollada, sino porque pienses en tu familia, en tu negocio que ha quebrado, en las futuras generaciones que vendrán, y ya no polaricemos más al país lleno de odio. Lo que Hernando de Soto promete en sus 5 años de gobierno es que la economía vuelve a reactivarse y volver a nuestro crecimiento, y también llegar a las zonas donde el Estado, a través de sus autoridades políticas o funcionarios, no ha llegado. Así como en esta parte, donde estas personas tienen este resentimiento, y a esto nosotros le llamamos que es un Estado que ha fallado, es decir, un Estado fallido. Por ello, como el Perú no está para experimentar, no está para improvisados e inexpertos, votemos a conciencia, con un voto pensante, con un voto con el corazón para las próximas generaciones, no con el odio o con el hígado, sino que miremos hacia el futuro, hacia un futuro prometedor y lleno de esperanza, porque Hernando de Soto sí sabe cómo reactivar la economía, sí sabe cómo
sacarnos de esta crisis sanitaria, sí sabe cómo luchar contra esta inseguridad ciudadana y sobre todo está llevando a los mejores técnicos a nivel nacional en diversos campos, así como los candidatos mejor preparados al Congreso, y por ello tenemos propuestas viables. Si quieres el tren de cercanías, pues marca el tren. Si quieres la delimitación como solución definitiva a la demarcación territorial que sufre esta región y demás regiones del Perú, pues marca el tren. Si quieres tu título de propiedad tan ansiado, pues marca el tren. Si quieres el apoyo, el refinanciamiento, financiamiento y la seguridad jurídica y económica tributaria de los agricultores y o campesinos, pues marca el tren. Si quieres, señor ganadero, que los programas Cualiguarma y Vaso de Leche te compren en forma directa y no al intermediario o al acopiador que hasta ahorita se da, pues marca el tren. Si quieres que estos delincuentes extranjeros se vayan presos con una sanción ejemplar y se pudran en la cárcel, pues marca el tren. Si quieres políticas animalistas como una sanción ejemplar contra el maltrato animal, contra el uso de pirotécnicos ilegales y una promoción nacional como política de necesidad pública sanitaria para la esterilización de nuestras mascotas y animales callejeros, y así de esta manera promover en una mejor dinámica la adopción de los mismos, pues marca el tren. Y así seguiría todo el día. Por ello, este 11 de abril, no te olvides de marcar los 3 trenes de Avanza País y escribe el 1 de Paul Jaimes, Hernando de Soto, presidente, porque él sí sabe cómo reactivar la economía. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, muchísimas gracias también por su audiencia y también por esta de verdad diferente entrevista. Desde acá se puede observar el panorama de cómo ha crecido la ciudad. Y seguirá creciendo. Y cómo hay injusticia en cierta parte del pueblo. Y se puede ver también por dónde es el norte, por dónde va a pasar ese tren que sí, estás mencionando. Sí, el tren de cercanías. Muy bien, hemos terminado esta entrevista. Muchísimas gracias, Paul. A ti. Muy bien. Marcando el tren, marcando el tren.